Quería, en primer lugar, dar la bienvenida a todos los que estáis aquí o estáis muchos más conectados online, la mayoría de ellos amigos del museo. Yo tengo una larga relación con los amigos del museo, de amistad personal también con muchos de ellos, y estoy especialmente agradecido al apoyo que prestan a las actividades del museo desde siempre. Ahora, en esta nueva etapa con Pepa Octavio, que le ha dado un nuevo impulso. Entonces, muchas gracias de nuevo. Quería pediros, aunque quizá os lo habrán recomendado los que estáis conectados online por Zoom, os lo habrán dicho por el chat, quizá, que por favor desconectéis vuestros micrófonos, vuestras cámaras, para reducir en lo posible las interferencias en la banda, que no es tan ancha como se desearía, porque cuantos más desconectéis vuestros micrófonos y vuestras cámaras en casa, mejor calidad tendréis de imagen, porque me dijeron que el primer día, el día pasado, la conferencia magnífica de Juan Ángel, la recepción no era a veces todo lo buena que podía ser debido a esa sobrecarga de la banda o esas interferencias. Bueno, pues aquí estamos entonces con lo que he llamado, es un título muy poco poético, pero bueno, es descriptivo, Las fuentes francesas del expresionismo alemán, y que ha resultado ser mucho más arduo, más complicado de lo que me imaginé. Es un tema en realidad muy crucial, hasta el punto de que durante décadas ha sido controvertido, hoy día se van estableciendo consensos, ha sido muy controvertido hasta dónde los expresionistas alemanes, quizá en particular los miembros del grupo Brücke, estaban endeudados, conocían de primera mano la obra de los pintores fauves franceses que eran sus contemporáneos. ¿Hasta qué punto el expresionismo alemán había sido una especie de movimiento epigonal respecto a los franceses? Se pueden imaginar que desde el primer momento esta preocupación estuvo en el corazón de los propios artistas y de los críticos alemanes. Algunos artistas tuvieron desde el principio, y esto es frecuente entre los creadores, una actitud, digamos, un poco tensa respecto al problema. El más destacado entre ellos, Ernst Ludwig Kirchner, también el más icónico de los artistas del grupo Brücke, es sabido que en varias ocasiones antedató, años después, sus obras del año 5, del año 6, del año 7. O sea, les puso una fecha anterior con la sana intención de que parecieran no haber sido influidas por otros contemporáneos, ser independientes de otros contemporáneos. En alguna ocasión, tardíamente, en los años 30, un poco en su declive, Kirchner llegó a decir, por ejemplo, que de Matisse y de Munch no conocían ni el nombre. No conocían ni el nombre cuando él era una de las figuras pioneras de Brücke. Vamos a ver los matices que esa relación entre los expresionistas, particularmente de Brücke, y los fauves presenta. De ningún modo voy a sostener que los expresionistas fueran solo seguidores o epígonos de los fauves franceses. En algunos casos veremos que hay deudas claras, en otros casos más bien se trata de un movimiento paralelo, de que los expresionistas alemanes llegaron a las mismas conclusiones a partir, por ejemplo, de la obra de Van Gogh, de Vincent van Gogh, el gran holandés adaptado, recriado en Francia. Y quiero también advertir desde el principio que no me voy a ocupar de Van Gogh, porque he llegado a un acuerdo con Clara Marcellán, que dará la próxima conferencia, precisamente sobre Van Gogh y Munch,
sobre su papel, su influencia en el expresionismo alemán, para dejarle el campo libre al respecto, porque Van Gogh es una figura muy especial, aunque proceda del grupo francés de los posimpresionistas, es una figura muy especial, tuvo una recepción pues especialmente entusiasta en Alemania y en alguna medida los alemanes, por ser holandés, le consideraban uno de los suyos, o sea, un nórdico. Y aquí entramos en el terreno más desagradable. El asunto de la prioridad de los franceses sobre los alemanes se tiñó muy pronto de un carácter nacionalista beligerante. Hay que recordar que la palabra expresionistas, aplicada a los pintores, aparece, se suele señalar que aparece en el prólogo de la secesión de Berlín, de la exposición de la secesión de Berlín de 1911, aplicada a los pintores franceses contemporáneos o a ciertos pintores franceses contemporáneos. O sea que la etiqueta expresionista no fue inventada en principio para los alemanes, sino para los franceses. Y solo con el tiempo llegaría a ser aplicada a los alemanes. En ese año 11, el Museo de Bremen, a iniciativa de su director Gustav Pauli, adquiere una obra tardía de Van Gogh. Supongo que de esto hablará Clara, pero no tengo más remedio que mencionarlo aquí. Campo de Amapolas, de 1890, y eso suscita una protesta de más de un centenar de artistas alemanes, encabezados por Karl Binen, que firman un texto llamado Protesta de los artistas alemanes, en el que sostienen un texto en el que se declaran indignados con la gran invasión del arte francés, con el hecho de que una coterie, de un cenáculo de críticos, directores de museos, galeristas, y la sugerencia de que se trata de judíos está como latente entre líneas, están importando grandes cantidades de arte francés, desnaturalizando el arte alemán y quitándoles naturalmente a los nativos las oportunidades de trabajar, quitándoles los encargos, quitándoles el mercado. ¿Les suena este argumento, no? Porque no solo se aplica al arte y no solo se aplicaba en 1911. Bueno, a esa protesta de los artistas alemanes, de carácter manifiestamente chauvinista y xenófobo, le sigue inmediatamente un escrito de los promodernos vindicando la relación con el arte francés. La verdad es que, a pesar de la mala reputación de los alemanes en lo que a nacionalismo se refiere, los museos, las instituciones como la Secesión de Berlín y algunos editores, como Piper en Múnich, fueron tremendamente abiertos y tremendamente receptivos respecto a lo que estaba sucediendo al otro lado del Rin, a lo que venía de París. Fueron siempre las instituciones políticas, el propio Kaiser, los que trataban de cortar ese tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, pero entre los artistas y las instituciones hubo una gran parte, a pesar de esa protesta de los artistas alemanes de que he hablado, que fueron abiertos. Cuando el año 14 estaba a punto de estallar la guerra o estalló la guerra, el triste fenómeno que se produjo fue que los propios partidarios del arte nuevo en Alemania, el arte expresionista, por ejemplo, se sintieron empujados, casi forzados, a declarar que ellos en el fondo no tenían nada que ver con los franceses, que no debían nada a los franceses, que no debían nada a, qué sé yo, a Matisse, a Gauguin, a Van Gogh, a Cézanne, y que en el fondo solo se debían a Durero y a Cranach, al gótico alemán y todas estas. Bueno, todo esto es en su mayor parte, BS, como dicen en inglés, bullshit. Es decir, la deuda
el paralelismo, en todo caso, la afinidad de los alemanes con los franceses es indudable, como lo es entre los artistas italianos y franceses de la época o entre los rusos y los franceses, entre otras cosas porque Francia no era, la pintura francesa no era un movimiento nacional, era el producto de una gran metrópoli de las artes, de la cultura, París, donde había gente de todas las nacionalidades de Europa. Y el Gran Crisol de París no es obra de los franceses, es obra de gentes de todas las nacionalidades de Europa e incluso de fuera de Europa, también de América. Pero vamos ya a esto. Mi intervención se va a dividir en dos bloques. El primero de ellos se titula Del neoimpresionismo al cubismo y es un repaso de lo que podemos ver, de las huellas que podemos ver de las fuentes francesas, entre comillas lo de francesas, o sea, de fuentes que vienen de París, en el arte expresionista alemán entre 1905 y 1913 aproximadamente, o sea, hasta el umbral de la paz, hasta el umbral de la guerra. En la segunda parte de mi exposición se titula El desnudo como punto de encuentro y examina cómo en el terreno de las representaciones de bañistas y de desnudos en interiores se reúnen, chocan a veces y a veces se alían o se mezclan las influencias de cuatro grandes maestros de París, no franceses, pero cuatro grandes maestros de París, a saber, Cézanne, Gauguin, Matisse y Picasso, que llegan en diferentes momentos, pero muy cerca unos de otros, y que tienen los cuatro una acción muy penetrante y a veces diferenciada, a veces mezclada, a veces combinada. Y vamos ya a ello. He tratado, sobre todo en la primera parte de mi intervención, como hay una cantidad de material ingente, inmenso, he tratado de utilizar mucho obras de nuestras colecciones, que son las que ustedes conocen mejor y las que estamos más familiarizados, hemos aprendido a verlas en distintos contextos, en distintas compañías. He utilizado hasta 13 obras de nuestras colecciones para exponer los argumentos. Bueno, la situación de partida. El grupo Brücke, como saben, el primer grupo de los expresionistas alemanes en las artes visuales, se forma en 1905. En realidad se forma nominalmente en 1905 y va a arrancar más bien en 1906 en cuanto a su producción, en cuanto a sus exposiciones. Pero bueno, admitimos que se forma en 1905 porque así lo declaran sus miembros. ¿Y cuál es el bagaje, digamos, extranjero que comparten los fundadores de Brücke? Y no solo ellos, sino otros expresionistas de otras ciudades que no son Dresden. Pues hay un movimiento moderno, un movimiento pictórico moderno que viene de París y que todos los expresionistas alemanes, y no solo ellos, pero todos ellos comparten. El neoimpresionismo fundado por Seurat y Signac en las últimas décadas del siglo anterior. Lo que se llama vulgarmente, y Seurat lo detestaba profundamente, puntillismo. Esa técnica de la división del tono en pinceladas que forman como las teselas de un mosaico, que pueden ser más pequeñas o más grandes. Erich Heckel, Kirchner, dos pinturas muy tempranas en las que contemplamos un uso heterodoxo del neoimpresionismo, no el uso que Seurat hubiera querido. Sobre todo la pintura de Heckel es, bueno, bastante laxa en el uso del... Pero sí vemos que hay esa huella, esa influencia muy patente. Vamos a ver cómo evolucionan enseguida Kirchner y Heckel a partir de ese background, a partir de ese trasfondo. Por ejemplo,
En el retrato de Doris Dodo, la amante de Kirchner, de nuestra colección, encontramos una manera de tratar la factura, la pincelada y el color comparable a la de este Vlaminck, el famoso fauve francés, que no es muy anterior. Ahora, ¿se debe el tratamiento de Kirchner a la influencia directa de, por ejemplo, de un Vlaminck? ¿Pudo conocer Kirchner a Vlaminck en la fecha en que creó el cuadro de Doris? Bueno, para empezar, tengo que decir que Kirchner dataría más tarde, pasados los años, el cuadro de Doris en el año 1903. El autor del catálogo razonado de Kirchner llegó a la conclusión, mucho tiempo después, de que esa fecha no era ya improbable, sino imposible, ¿no? Y estableció dos fechas, circa 1906, 1908, porque en una fotografía había como una diferencia respecto a otra, como si hubiera sido retocado en 1908. Quiero decir que Kirchner con frecuencia retocó cuadros suyos anteriores, a veces añadiéndoles colores más vivos para sugerir una mayor audacia en las creaciones más tempranas. Si el cuadro hubiera estado básicamente terminado en 1906, hubiera sido imposible o muy improbable que Kirchner hubiera visto a Vlaminck, pero ya en 1908 hubiera sido posible. En muchos de esos casos no tenemos, en cualquier caso, la constancia de que un determinado cuadro fue visto por el artista, porque incluso cuando sabemos que un artista expuso en tal o cual ocasión, los catálogos de la época, como probablemente saben, no tenían ilustraciones e incluso las referencias de título de los cuadros eran muy genéricas, de manera que uno se podía encontrar en una exposición 4 cuadros de Vlaminck, todos titulados Paysage, ¿no? Paysage, paysage, paysage. Y eso no ayuda precisamente a establecer conexiones pues, más fiables, más seguras. En fin, sea como fuere, hay una afinidad. Esa afinidad puede proceder simplemente de la evolución paralela de Kirchner con respecto a Vlaminck, a los fauves franceses. Ambos movimientos, ambos artistas han partido de una base neoimpresionista, de la división del cuadro en teselas de color puro, y ambos han sufrido una influencia crucial, decisiva, la de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, que por otra parte había cultivado también una forma heterodoxa de neoimpresionismo en algunos cuadros, como saben ustedes, va a hacer que los neoimpresionistas avanzados como estos dinamicen su pincelada, la pongan en movimiento, la alarguen, la hagan variable, la hagan expresiva, lo que no era en ningún caso la pincelada neoimpresionista, ¿no? La pincelada neoimpresionista era y pretendía ser originariamente impersonal, mecánica, como un medio de impresión, ¿no? En cambio, como las tramas de la imprenta, la impresión cromática. Los expresionistas, como los fauves, evolucionan en el sentido de movilizar esa pincelada, dinamizarla y hacerla expresiva. Aparte de eso hay otras analogías, la frontalidad, el contorno en arabesco, que tiene un poco, sobre todo en Vlaminck, el aire evoca un poco a Lautrec, a Toulouse-Lautrec, y por otra parte se trata de una señora del cabaret de Rademort, lo cual introduce otra afinidad con Lautrec. Vamos a ver la otra figura de... Habíamos empezado con Haeckel y Kirchner. ¿Cómo evoluciona Haeckel? Bueno, pues en Casa en Dangas, que es el cuadro que protagoniza la entrada de nuestra exposición, que es un cuadro de la colección Carmen Thyssen enormemente
brillante, espectacular, ¿no? Encontramos una composición marcada por una especie de torrente de pinceladas que aparece no solo en este Blamán, sino en otros Blamán y Derain algo anteriores, de 1905, de 1906. De nuevo aquí, pues podría haber habido ya a las alturas de 1908 un contacto con... Podía Haeckel haber visto en 1908 sin duda ya obras expresionistas expuestas, pero no es necesario conjeturarlo. Simplemente el influjo de Van Gogh de determinadas escenas urbanas de Arles. Recuerdo, por ejemplo, una vista del Ródano que he estado discutiendo el otro día con Clara y la que probablemente les hablará el próximo día. Basta para explicar esas analogías. Estamos en el ápice de esa dinamización de la pincelada neoimpresionista. Ahora, hay algunos de los expresionistas alemanes que tuvieron un contacto más directo llegaron a tener un contacto más directo con las fuentes fauvistas, digamos. Voy a referirme sobre todo a dos, a Pechstein y a Kandinsky. Kandinsky viajó a París, más bien se instaló muy cerca de París, en Sèvres, en la primavera de 1906, y residiría allí durante un año entero. Y Pechstein se trasladó al final de 1907, en diciembre de 1907, y permanecería ahí hasta julio de 1908. Entonces, en esos dos casos no es ya que sepamos que pudieron haber visto tal o cual exposición de arte alemán en la Galería Arnold, en la Galería Richter, en la Galería tal de Dresden, o haberse trasladado a Berlín o en Múnich. No, aquí tenemos constancia fehaciente de que incluso entraron en contacto a veces con los propios artistas, personalmente. Por ejemplo, Pechstein cuenta en sus memorias, en 1947, cuenta que en el Salón de los Independientes de 1908 le presentaron a Derain. Y una obra pintada por él en 1908, como este puente del Sena con pequeño vapor, nos recuerda inmediatamente la manera de tratar esta especie de neoimpresionismo evolucionado en el que todavía está sumido Derain en sus escenas de Londres. El otro día leía a un historiador que se preguntaba, estaba intrigado por saber qué puente del Sena podría haber pintado Pechstein en ese cuadro de la derecha. Y yo pensaba, pues ningún puente del Sena, es el puente de Waterloo. O sea, es directamente la inspiración dereniana. ¿Con qué particularidades? ¿Con qué diferencias? Hay fundamentalmente dos diferencias. Una que se refiere al punto de vista, muy elevado en el caso de Pechstein, pero el punto de vista elevado era un recurso que han utilizado los fauves en otros momentos, el propio Derain en otros momentos. O sea, que no era completamente ajeno a la manera de mirar Fauve. Y la otra diferencia, de nuevo, es el tratamiento de la pincelada. Fíjense que la superficie del agua en el Derain está quieta y está formada por manchas de color, por puntos de color, por teselas separadas por un espacio que producen una sensación de quietud, de estatismo, de inmovilidad. Mientras que esas teselas se han activado en el cuadro de Pechstein, se movilizan y crean un flujo y se mueven como sugiriendo el curso del río. O sea que en este caso Pechstein ha asimilado más la influencia de Van Gogh, por ejemplo, que el propio Derain. Nosotros tenemos un Pechstein en nuestro museo,
que no viene de la colección Thyssen, es una excepción, que fue adquirido por el Estado al final del siglo pasado y depositado aquí, que es Albufera, de 1909. Y es un cuadro pintado a la vuelta de París, a la vuelta de esa estancia en París de 1907-1908, pero manifiestamente todavía imbuido del fauvismo, sobre todo del fauvismo braqueano. Tenemos aquí en el museo un Braque de la colección de la Baronesa, magnífico, un Braque maravilloso, que también permite compararlo. Pero he preferido traer este de Los Angeles County porque representa una ribera parecida a la de Pechstein. Fíjense cómo el terreno en Braque se vuelve muy claro, muy luminoso, como queriendo expresar el pleno sol de un blanco o blanco-amarillo, y eso también sucede en Pechstein, mientras que el mar y sobre todo el contorno de la costa está marcado con azules, añiles y violetas muy profundos y más bien oscuros. Ese es un contraste muy característico del fauvismo braqueano. Y luego fíjense, por ejemplo, en el modo en que han construido uno y otro, han pintado el cielo, que es muy parecido. El cielo tiene un movimiento de pincelada distinto del de otras zonas del cuadro, ¿no? Hay cuadros de Pechstein que no dejan de estar relacionados con el fauvismo, pero que no responden como a un planteamiento tan radical. Por ejemplo, el cuadro de la Curische Nehrung de la colección Carmen Thyssen, que tiene a la derecha. Estuve dándole vueltas a qué pareja asignarle, encontrarle a la Curische Nehrung, y claro, no valen ni los Blamont ni los Derain de esta época, que son mucho más radicales, que utilizan el color de una manera, pues colores más puros, colores más intensos. Pero, en cambio, podríamos encontrar, hay un fauvismo moderado, es el fauvismo de Camoin, de Marquet o de Baltat, que a veces tienen cuadros radicales, pero que en muchas ocasiones buscan fórmulas menos de vanguardia. Y en particular, Baltat es un artista que me interesó como partner, como interlocutor de ciertas cosas de los expresionistas alemanes. Baltat disfrutó de exposiciones en Alemania, tuvo el honor de exponer en la misma secesión de Berlín en estos años, de tener varias obras expuestas. Es un artista que es de la edad de Matisse, pero por estilo fue muy variable, evolucionó desde fórmulas Navy hasta estar con los Fauves en las mismas exposiciones, compartiendo con ellos escenario, y me llamó la atención cómo una obra en torno a 1890, o sea, del año de la muerte de Van Gogh, una obra tan temprana, tuviera un parentesco aparente tan grande con Pechstein. En muchas ocasiones los expresionistas alemanes vuelven atrás, dan pasos atrás al mundo del post-impresionismo francés, incluso a los años 80, a los años 90 del siglo anterior. Y esto responde a un fenómeno que he encontrado una y otra vez cuando examino el funcionamiento en los ciclos de las vanguardias, en la evolución de las vanguardias, el funcionamiento comparado entre la metrópoli, la capital principal, y la periferia. En la metrópoli, cuando nacen los movimientos de vanguardia, se suceden con ciertos ritmos y ciertas pausas y con cierto espaciamiento. Cuando en París
aparece el movimiento moderno en pintura, no aparece todo de golpe, van apareciendo fenómenos que van aportando cosas distintas. Aparece, por ejemplo, a mediados de los 80, aparece el sintetismo gauguiniano y el neoimpresionismo a la vez. Luego Cézanne, que ya era conocido por esos artistas, salta a la palestra, se hace más conocido en los años 90. Hacia 1900 le seguirá Matisse y pocos años después seguirá Picasso. Ahora, cuando todo eso que ha sucedido en la metrópoli a lo largo de, pongamos, 2 décadas o 3 décadas, llega a la periferia, llega a veces amontonado, llega a veces desordenado, llega a veces mezclado. Y en un mismo año, la sensación en Berlín puede ser a la vez una gran obra de Cézanne y una gran obra de Matisse, o puede ser el descubrimiento de un fauvista y el descubrimiento de una gran monográfica de Gauguin. Las cosas llegan mezcladas a la periferia y por eso entender a la periferia en función de la metrópolis a veces es tan complicado, ¿no? Porque nos parece que siguen un curso como el de los planetas en el cielo, que avanzan, retroceden, porque no estamos viendo bien la órbita completa. Así pues, hay momentos más avanzados y momentos más retrógrados. Otro gran expresionista alemán, para no limitarnos al Brücke, otro gran expresionista alemán de la colección de la baronesa, la Ludwigskirche en Múnich, que se familiarizó muy pronto con el neoimpresionismo, probablemente desde 1904 o así. En la Asociación de Artistas Phalanx de Múnich, en los primeros años del siglo, se invitó ya a artistas neoimpresionistas europeos. Y luego, más tarde, en De lo espiritual en el arte, Kandinsky citará el libro de Signac de Delacroix al neoimpresionismo. Kandinsky conocía desde muy pronto el neoimpresionismo, pero en ese año que pasó en París, en Sèvres más bien, estuvo más cerca de las fuentes. No hay que sobreestimar, lo digo entre paréntesis como un inciso, no hay que sobreestimar los encuentros personales que estos artistas tenían durante una visita de unos meses a París. Algunos de ellos, es el caso de Pechstein, no hablaban bien francés, o no estaban conectados, o no tenían las direcciones adecuadas. Y a veces, en el caso de Kandinsky en Sèvres, Gabriele Münter cuenta que no trataron con muchos artistas, desde luego no con los más importantes, ¿no? Con Matisse o con Picasso, no vieron nada de esto. A veces, además, en estos viajes, los encuentros son más bien con artistas de tu comunidad nacional o lingüística, ¿no? Con los alemanes trasterrados en Francia, o en el caso de Pechstein, o con los rusos en el caso de Kandinsky, ¿no? Pero bueno, en todo caso, Kandinsky estaba muy bien informado, conocía las fuentes neoimpresionistas e hizo desde muy pronto un uso muy peculiar del neoimpresionismo, un uso decorativo simbólico. Hay toda una serie de pinturas de cuentos, pinturas legendarias, de dibujo todavía de inspiración como Art Nouveau, ¿no? De inspiración simbolista Art Nouveau, en las que se utiliza el teselado, la división del color puro en motitas, en lunares, en manchitas, eso sí, de tamaño, no regular. A veces son manchas más amplias como las de las nubes, a veces son motas más pequeñas como en el suelo. Pero es un uso que no pretende, ¿cómo decir?, no es fiel a los postulados de Serra y Signac cuando pretendían producir la mezcla óptica en la retina de los colores, cuando pretendían simular
el comportamiento de la luz en la percepción visual nuestra. No, está queriendo producir un efecto decorativo agradable o que funcione. La Ludwigskirche representa un momento más evolucionado en dirección hacia lo que sucedía en París. Quiero decir, la vida multicolor es todavía un producto que encaja bien dentro del Jugendstil de Múnich. La Ludwigskirche está más cerca del movimiento francés en el sentido de que está más preocupado por la percepción de la luz que por el simple despliegue decorativo. Para verlo basta con aproximarlo, por ejemplo, a nuestro Derain, al Derain del puente de Waterloo de nuestra colección, y encontramos en ellos una afinidad en cuanto a esa radiación, ese diluvio de luz que cae, de la luz solar que cae, que en el puente de Waterloo es tan evidente, con este sol radiante, y aquí está matizada, está velada, por el hecho de que el fondo sobre el cual ha pintado, la primera capa del cartón la ha dado en negro. Y, o sea, todavía está utilizando este recurso decorativo de destacar los colores al pintarlos, al ponerlos sobre el negro. Pero aquí produce un efecto luminoso extraño, de claro-oscuro, de la sombra, de la penumbra de las bóvedas de la Ludwigskirche y la luz del sol que cae, porque es un día aparentemente de pleno sol. Es, ya saben ustedes, una procesión católica, que aparentemente sale con el paso de la Virgen, seguramente, de la iglesia, y todo el público lo está esperando afuera, ¿no? Era el barrio donde vivía Kandinsky, a pocos metros de la iglesia, y debía ser un espectáculo que había visto en varias ocasiones y que naturalmente se prestaba a un tipo de pintura muy colorista, ¿no? Bueno, Peter Bergo, en el comentario que hace sobre la Ludwigskirche, reconoce la relación con el uso que del neoimpresionismo hacían los fauves franceses. Porque igual que los fauvistas franceses, Kandinsky varía el tamaño de las teselas de color, las hace a veces más pequeñas, más grandes, se lo toma con cierta libertad, como los fauves franceses. Pero dice Peter Bergo que hay una diferencia fundamental entre Kandinsky y los fauves franceses. Y es el hecho de que los fauves trabajan sobre la superficie del lienzo desnudo o sobre una superficie blanca. Y lo que vemos entre los colores es siempre un color claro de fondo, que hace los cuadros de los fauves como deslumbrantes. Mientras que Kandinsky, como ya he dicho, utiliza una base negra o muy oscura, porque viene de este recurso decorativo, de destacar los colores enmarcándolos en un cerco negro. Bueno, esto que dice Bergo es cierto en la mayoría de los casos, pero me alegró mucho encontrar en este momento, un fauvista heterodoxo, como Delaunay, como Robert Delaunay, en esta pintura temprana en su carrera, que está utilizando, fíjense, el neoimpresionismo, las teselas, y además teselas con una forma regular, rectangular, las está utilizando con un valor expresivo, al modo fauve, pero lo hace sobre un fondo negro, porque quiere representar la noche. Y es en obras como estas donde podemos encontrar un parangón a las fórmulas que el propio Kandinsky buscaba. Lo que es muy interesante, porque Delaunay fue probablemente el artista francés de aquel momento que más les interesó a Kandinsky y a Franz Marc y a los otros miembros del Jinete Azul. Y como saben ustedes, le invitaron
participó en las exposiciones del Jinete Azul, en el almanaque del Jinete Azul, etc. Delaunay evolucionó hacia el cubismo primero, y su Torre Eiffel se convirtió, o su serie de la Torre Eiffel, se convirtió inmediatamente en uno de los fetiches del Jinete Azul. En el almanaque del Jinete Azul la reproducen junto a una figura del Greco. Es una analogía muy, muy curiosa. Bueno, la Torre Eiffel es un símbolo absoluto de modernidad, no solo por el tema, que es la gran obra de ingeniería de la exposición del 89, sino por este quebrantamiento, esta ruptura que implica la multiplicidad de puntos de vista o el desplazamiento del punto de vista, ¿no?, característico del dinamismo de la vida moderna. Ludwig Meiner, en un cuadro también de nuestra colección, tomó como punto de partida absolutamente la Torre Eiffel para aplicarlo a una villa de Dresden, pero de una manera que puede ser muy expresiva de cómo manipulaban los alemanes sus fuentes francesas. Todo lo que en Delaunay es optimismo de espíritu futurista, optimismo, esperanza en el poder de la técnica, en el futuro de la modernidad, en que todo esto es como una torre de Babel que asalta el cielo, ¿no? El hombre está, ¿cómo diría?, empoderado, está impulsado por un tremendo entusiasmo por los nuevos medios técnicos, etcétera, y las nuevas maneras de percibir y de ver el mundo. Todo eso se convierte en Meiner en algo mucho más ominoso. No en el control del hombre sobre la ciudad, en la gran Babel, pero en la Babel que está todavía creciendo, sino en una Babel que se viene abajo, digamos. Por algo, bueno, Meiner creó, se suele asociar esta casa de la esquina, esta Villa Kochmann, con una serie suya titulada Paisajes apocalípticos, y se le ha considerado a veces como un precursor de la guerra, como alguien que intuyó la gran guerra que se avecinaba. O sea que a veces lo que en los franceses está, la inspiración que en los franceses tiene una forma positiva, entusiasta, afirmativa, en los alemanes de esta época, sobre todo a partir de 1911, cobra un aire pesimista, un aire ominoso. Magdalena Möller, la gran especialista en Brücke, ha distinguido, por ejemplo, en la obra de Brücke, dos periodos. Un periodo entre 1905 y 1911, que ella llama el expresionismo Fauve, en el que los expresionistas alemanes están muy marcados por el color, pero también la euforia y la alegría de vivir de los Fauves franceses. Y un periodo a partir del momento en que los miembros de Brücke se trasladan a Berlín en 1911 y hasta la guerra y después, en el que todo se vuelve más oscuro, más problemático, y el expresionismo comienza a volverse, por así decir, gótico, con todos los sentidos que la palabra gótico tiene. Se vuelve pesimista respecto a la modernidad, se vuelve pesimista respecto a la vida en la ciudad, aparece cada vez más marcado por la angustia, más marcado por la soledad individual, por toda una serie, y también estilísticamente evoluciona alejándose de los presupuestos franceses. Bueno, pues podemos dejarlo ahí, luego ya veremos si esta idea se confirma o no. Una última cala en esta presentación de la evolución de las fuentes francesas, de las influencias francesas en el expresionismo,
entre el año 5 y el año 13. Hay un cuadro de la colección Carmen Thyssen que muchas veces al público, a los espectadores, les parece raro en relación con el resto de los expresionistas que tenemos en nuestra colección, porque es menos obviamente figurativo, es como semiabstracto, está como, uno diría que está como a medio acabar. Con respecto a los Kirchner o los Haeckel, que estaban más cerca de Van Gogh o de los Fauves franceses, aquí parece abrirse un lenguaje que no nos resulta muy familiar, un lenguaje como cortante y un lenguaje también interrumpido, con vacíos, con espacios en blanco. La única manera de entender Sol sobre un pinar de Smith-Rottluff es referirlo concretamente a una serie de pinturas de Picasso realizadas en 1908, los paisajes de la Rue de Bois, que preceden, constituyen una etapa protocubista, un primer desarrollo del estilo cubista después de la gran ruptura de las señoritas de Avignon, de las demoiselles d'Avignon. En el paisaje con dos figuras, pues ya se ve la gama de los colores de Smith-Rottluff, en ocres, en tierras, en esos verdes oscuros, tiene que ver con la gama de Picasso. Las curvas, estas curvas geometrizantes, como la insinuación de unas facetas. Pero yo, mientras lo comparaba con algunos de estos paisajes protocubistas de Picasso, pensaba, lo que de ninguna manera es cubista es el sol de Smith-Rottluff, ¿no? Pensaba, no recuerdo ninguna pintura cubista donde aparezca un sol, hasta que, dándole vueltas, encontré esta puesta de sol de Picasso, de ese momento precisamente, que es un gouache, pero de un tamaño considerable, y que, para mí es exactamente el ancestro, es el eslabón perdido, ¿no? Es un tipo de partner que, en fin, me costaría mucho creer que Smith-Rottluff no llegara a ver la puesta de sol de Picasso, ¿no? Con ese sol no radiante, porque los rayos son como una especificidad muy propia del expresionismo alemán, los rayos del sol, muy endeudado también con Van Gogh. Pero bueno, si se fijan, por ejemplo, el contorno de este árbol, que es como una guadaña o algo así, un instrumento cortante, pues recuerda mucho, ¿no? Estas puntas cóncavas, como las alas de una pagoda, ¿no? En esos pinos sobre las dunas de Smith-Rottluff, están tan sugeridos, tan anticipados en estos contornos que cuesta creer que Smith-Rottluff no viera ese cuadro. Pero en todo caso, si no vio ese, debió de ver obras de Picasso de 1908. En 1912 hubo una gran exposición de arte contemporáneo, el Sonderbund de Colonia, donde hubo una gran representación cubista y los expresionistas alemanes tuvieron ocasión de ver. Toda la etapa tardía de los expresionistas alemanes está marcada por el primer cubismo. La obra de Kirchner marcadamente y la de Smith-Rottluff de manera muy especial, pero también la de Pechstein, por ejemplo. Bueno, entonces vamos con la segunda parte, el desnudo como punto de encuentro. Tenía la tentación de haberlo llamado el desnudo como carrera de relevos, pero me pareció ya como un exceso de excentricidad. Centrado en estas cuatro figuras, Cézanne, Gauguin, Matisse, Picasso. Cézanne, Gauguin, Matisse y Picasso, que son en realidad dos parejas. Son Cézanne, Gauguin, Matisse, Picasso, pero que están aliadas también verticalmente, porque
diríamos que habitualmente se entiende que Matisse sigue la línea de Gauguin y Picasso sigue la línea de Cézanne. Las cosas no son tan sencillas, evidentemente, porque Matisse aprendió de Cézanne muchísimo y Picasso aprendió de Gauguin muchísimo. Pero bueno, son dos parejas o cuatro esquinas de un cuadrilátero que nos van a servir para plantear el desnudo. Y empezamos, este segundo bloque, este segundo momento, comienza en 1909. En la primavera de 1909, en la Secesión de Berlín, en la exposición de la Secesión de Berlín, se expone un solo Cézanne. ¿Pero qué Cézanne? Las grandes bañistas de 1906 que hoy están en el Museo de Filadelfia. Quiero avisar que no es este. Este está también en Filadelfia, pero no es este. Las grandes bañistas del Museo de Filadelfia son, todos las recuerdan, las de los árboles que forman un arco apuntado. No lo he traído porque les sobra cielo y les sobra espacio y me interesaba unas bañistas de Cézanne más ceñidas al terreno para compararlo con Kirchner. En el catálogo de la Secesión se exalta a Cézanne como el padre del movimiento moderno en pintura. Y bueno, parece que Kirchner debió de ver esa exposición de la Secesión porque estaba visitando a su amigo Pechstein, que vivía en Berlín. En el verano de ese año, en 1909, los miembros del grupo Brücke se van a trasladar a los lagos de Moritzburg, cerca de Dresden, a 16 kilómetros de Dresden, para pasar el verano allí, retozando al aire libre, desnudos la mayor parte del tiempo, con sus novias, con sus modelos y pintándose unos a otros. ¿Qué relación hay entre el descubrimiento, redescubrimiento, el entusiasmo, la admiración por Cézanne y esa epidemia de cuadros de bañistas y de apuntes de bañistas de Moritzburg y en años sucesivos? Porque el tema de Die Baden, de los bañistas, las bañistas, se convertirá en un tema fijo de Brücke. Bueno, pues evidentemente Cézanne no pintaba bañistas del natural, no se iba con estas señoras a la orilla de ningún lago y a la linde de ningún bosque, entre otras cosas porque tenía más bien como fobia al desnudo femenino y solo en contadísimas ocasiones tomó del natural. Pero en el resultado de Cézanne y el de algunas composiciones de Kirchner hay relación. Es verdad que es una relación mediata, es una relación muy modificada, entre otras cosas porque, por ejemplo, Bañistas en Moritzburg, que es una composición muy famosa de Kirchner, fue uno de esos cuadros modificados, alterados y estropeados por el Kirchner tardío. Ustedes saben que en su etapa tardía a Kirchner le dio, hay artistas a los que les da por hacer esto, por retocar, por reescribir sus pinturas tempranas en el nuevo estilo que había desarrollado tardíamente. En España hay un pintor vasco muy estimable, Ucelay, que también hizo esto. Y el pobre, en vez de pintar una nueva remesa de cuadros, se dedicó a repintar su obra anterior, con lo cual, bueno, la dañó, se hizo daño a sí mismo. Bueno, pero volviendo a lo nuestro, más allá de todas las diferencias, hay una concepción común. Primero, esta concepción de que los desnudos, en número masivo, estén aglomerados en un espacio al aire libre que de todas formas es insuficiente para ellos. Pero sobre todo, la noción absolutamente cézanniana de que la anatomía no importa. La anatomía está completamente sometida a los criterios de la construcción del espacio del cuadro. Es la composición la que dicta la anatomía. Si para formar un grupo de bañistas
con una determinada configuración que quiero, tengo que dilatar un brazo o ensanchar una pierna o ensanchar una cintura, más allá de lo razonable, lo hago. La anatomía subordinada a la composición y a la construcción del espacio. Bueno, ¿qué ha variado respecto a Cézanne? Fundamentalmente el tratamiento del color, que en el caso de Kirchner es típicamente expresionista. 1910, el año siguiente. El libro que lanza a Cézanne en Alemania es una estupenda, todavía muy legible monografía del mayor crítico moderno en Alemania, el gran defensor del movimiento moderno en Alemania, Julius Mayer-Gräfe. La monografía Paul Cézanne se publica en 1910, la primera edición, en la editorial Piper, Reinhard Piper, el editor de todas las cosas de la vanguardia de Múnich, y Piper le encarga la portada a un artista al que ha conocido poco tiempo antes y le ha encargado ya otra portada que es un tal Franz Marc. Bueno, saben ustedes que Piper será también el editor del almanaque de Blaue Reiter o de otros documentos de la vanguardia de la época. La imagen de la portada que tenemos es de la quinta edición de 1913, pero la primera edición era igual, prácticamente. Es curioso porque el cuadro de Cézanne ha terminado en Alemania, pero en aquel momento no estaba en Alemania, era propiedad de Vollard, y por otra parte Franz Marc tampoco parece que no pudo verlo, sino que vio una fotografía y hizo un dibujo a partir del cual se creó esa estampa de la portada. Ahora, lo interesante es que en el mismo año 1910, Franz Marc pinta un cuadro de bañistas. E inmediatamente, a pesar de que la gama cromática es muy distinta, inmediatamente reconocemos algunos vestigios de la composición cézanniana. Esa mujer que se lleva el brazo por encima de la cabeza, que aparece a veces en otras composiciones de bañistas cézannianas, y que sobre todo, fíjense, sigue el movimiento del árbol. La curva del árbol acompaña y realza la silueta de la bañista. En Cézanne no tan exageradamente, pero este engranaje entre la anatomía y la composición está muy presente aquí. ¿Cuál es la diferencia? Fundamentalmente que Franz Marc ha reducido el modelado de las figuras cézannianas y sobre todo la profundidad espacial. Ha hecho el espacio más plano. Si se fijan, las figuras en Cézanne aparecen en distintos planos del espacio, mientras que en Franz Marc aparecen prácticamente en el mismo plano y los árboles también, ¿no? Todo es mucho más plano. Quizá por influencia de otra línea del arte francés, la influencia gauguiniana sintetista. Pero cuando consideramos un paso más allá lo que hace con el tema de las bañistas Franz Marc en estos desnudos bajo los árboles, reconocemos la entrada en escena de una tercera figura que no es ni Cézanne ni Gauguin, Henri Matisse. Henri Matisse crea entre 1905, el otoño de 1905, la primavera del año 6, el que será el gran escándalo del Salón de los Independientes del año 6, Le Bonheur de Vivre, y que es una de las grandes obras maestras del siglo XX, pero que sigue siendo una obra maestra medio desconocida, porque el doctor Barnes, el coleccionista que la adquirió a partir de un momento y que creó la Barnes Foundation, prohibió durante décadas que se divulgaran las reproducciones en color de la obra. Entonces, es una obra que ha permanecido como secreta, ¿no? Pero en aquel momento provocó un enorme impacto. Es la obra donde Matisse termina definitivamente con esa relación ambigua que los Fauves tenían con el neoimpresionismo. Deja de utilizar las teselitas de color, los cuadraditos de color, y
se lanza a otro tipo de lenguaje, a un lenguaje de la línea sinuosa, a un lenguaje del arabesco. Es famoso que Signac, que había adquirido más de una obra de Matisse, declaró que Signac, el gran representante del neoimpresionismo, declaró que Matisse había perdido por completo la cabeza, que esto era el final de la pintura francesa y rompieron su relación definitivamente, ¿no? Entonces, me intriga muchísimo saber cómo llegó Marc a apropiarse de esos rasgos tan evidentemente de Le Bonheur de Vivre. Porque Franz Marc visitó París en 1903 y en 1907. En 1907 descubrió a Cézanne, a Gauguin y a Van Gogh, pero Le Bonheur de Vivre no estaba expuesto en el Salón de 1907, se había expuesto el año anterior. Había sido ya adquirido por Leo Stein, el hermano de Gertrude Stein, y estuvo en manos de los Stein hasta la muerte de Franz Marc. O sea que solo caben dos posibilidades, o que alguien, lo que me resulta muy improbable, le llevara a casa de los Stein, aunque es improbable pero no imposible, porque por ejemplo Marsden Harley, el artista americano que pasó temporadas en Alemania, tenía un novio alemán y vivió en París temporadas, tenía contacto con Franz Marc y pudo, si coincidieron a verle y visitaba a los Stein, pudo haber sido el mediador, pero no necesitamos esa hipótesis, porque el impacto de Le Bonheur de Vivre fue tan grande que la posibilidad de que Marc viera una foto o viera incluso un apunte de algún artista o que le contaran el cuadro o que viera incluso los apuntes, los estudios preparatorios de Matisse, pues es de una alta probabilidad. Entonces, vamos viendo cómo la influencia cézanniana se está entreverando con la de un nuevo protagonista que es Matisse para reconfigurar este tema del idilio, de la Arcadia, de esta escena pastoral de las bañistas descansando en el campo, o más de manera más orgiástica, como en la versión de Matisse, ¿no? Haciendo el amor, bailando, haciendo música al aire libre. Antes les había empezado hablando del Cézanne que Marc tradujo para la portada de la monografía de Mayer-Gräfe. Lo que me gusta de esta historia es que ese Cézanne reaparece en las salas de nuestra colección vía Pechstein. El cuadro de Pechstein, Verano en Niden, es muy posterior, es de 1921, es incluso más tardío de lo que figura en nuestra cartela. Esta cartela dice 1919-20, es en el catálogo razonado de 1921. Y es como una visión retrospectiva, es como una escena en la que Pechstein evoca los paisajes al aire libre que él pintó en Moritzburg en 1910-1911 con sus amigos, con Kirchner, con Haeckel y todos los demás. Es un cuadro nostálgico. Pero ¿de qué echa mano para hacer esa especie de revisión de su propia obra? De Cézanne. ¿De dónde puede venir esa tela colgada del pino que, por otra parte, aparece en dos ocasiones en cuadros de bañistas de Cézanne, sino de aquí? Y el mismo hecho de que las dos figuras de la izquierda estén como amparadas por el árbol. En Cézanne, una característica de las pinturas de bañistas de Cézanne es la dialéctica de los árboles y los desnudos, ¿no? El hecho de que es como si los árboles se convirtieran en figuras humanas y las figuras se convirtieran en árboles, constantemente, ¿no? Como en algunas historias de la mitología clásica, como la historia de Dafne, por ejemplo. Entonces, Pechstein es un cézanniano de convicciones, pero ya en 1910-1911 había traicionado a Cézanne con un artista al que él mismo llama
uno de sus grandes favoritos, que es Paul Gauguin. Pechstein leyó tempranamente Noa Noa, el relato de la vida en Tahití que Gauguin había escrito, intercalando estampas inspiradas a veces en sus cuadros, y porque se publicó en Alemania, se publicó primero en la revista Kunst und Künstler, después apareció como libro y se había imbuido, impregnado de todo aquello. Y en las escenas de bañistas realmente de 1911, lo que más encontramos, más aún que la huella de Cézanne, es la huella de Gauguin. Tarde en las dunas, de 1911. Pues manifiestamente hay un préstamo de una pintura muy famosa, muy icónica de Gauguin, las tahitianas bañándose. A diferencia de Kirchner, Pechstein no enmascara sus fuentes. No le importa poner en evidencia que ha tomado préstamos de Cézanne, de Gauguin o de quien sea. Esto le supuso el que en muchos casos se le considerara en Alemania una especie de epígono de los franceses. Se le consideraba, digamos, el más afrancesado de los expresionistas alemanes, ¿no? ¿Qué es lo peculiar del gauguinianismo de Pechstein, por ejemplo, en este caso? Pues que, a diferencia de lo que pasa en Cézanne, donde, como decía antes, la anatomía está sometida, subordinada y a veces distorsionada por la estructura compositiva, aquí, por ejemplo, la anatomía es reina, la anatomía manda, es la anatomía del cuerpo femenino fetichizada, como en la pintura de Ingres, por ejemplo, la que domina la composición, y la que dicta su ley a la composición. La composición viene en función de la anatomía y no al revés. Esa sería, para mí, la gran diferencia. Otro ejemplo de préstamo muy claro, que implica tanto la anatomía como la composición. De una maternidad, de una de las dos maternidades de Gauguin, Pechstein hace un apunte. Y a continuación, bueno, hay un cuadro, Al atardecer, que, por cierto, lleva mucho tiempo sin localizar, desde los años 90 no se le ha vuelto a ver, desde que se vendió en una subasta, en el que, como ven, la situación más o menos de las tres figuras está reproducida, aunque quitando de en medio, paradójicamente, el mismo asunto de la maternidad, ¿no? Quitando de en medio el amamantamiento. Saben que Pechstein viajó en 1914, en la primavera de 1914, a las Islas Palau, a los mares del sur, a Oceanía. Y como se puso en evidencia en la exposición que hizo aquí Paloma Larcó, Gauguin y el viaje a lo exótico, él, como otros de su grupo, como Nolde, trataron en cierta medida de revivir la aventura oceánica de Gauguin. Eso le costó el que inmediatamente toda la crítica alemana, que ya estaba al cabo de la calle, le dijera el viaje gauguiniano de Pechstein. Ya lo decían en el momento, no son los historiadores del arte los que se han inventado eso. Bueno, seguimos adelante. Entre los miembros de Brücke, Otto Müller es un pintor muy monótono, es un pintor muy fiel a sus motivos, que siempre pinta estos desnudos estilizados al aire libre, y su lenguaje de figuras, su lenguaje de posturas, está muy emparentado con Gauguin. Y me pueden decir, bueno, él decía, Otto Müller, que él venía del arte egipcio, de los relieves egipcios, de las pinturas egipcias, y toma prestado de eso mucho, como toma prestado, por ejemplo, de las pinturas de las grutas, las pinturas budistas de las grutas de Ayanta, en la India, que fueron conocidas a principios del siglo y que tanto Kirchner como Müller, como probablemente Marc, utilizaron. Pero es que el propio Gauguin se nutría de fuentes así, de fuentes tomadas de los sitios más diversos. El propio Gauguin tenía este ideal
primitivista ecléctico, ¿no? Y una pareja como la y el oro de sus cuerpos procede en realidad de los relieves del templo de Borobudur, en Java. Entonces, Otto Müller está implicado en este mismo juego de referencias exóticas entretejidas entre sí. En esta misma, no en la misma línea, pero utilizando un recurso parecido, podríamos decir que el uso de una figura central en una postura como budista, como de una variante de la postura del loto, en la gran obra de Franz Marc, la gran obra maestra de nuestra colección, evoca a Gauguin. Es verdad, debo admitir que Franz Marc había dibujado figuras en esta postura, en la postura más o menos del loto, en varias ocasiones, inspirándose en esculturas budistas. Pero el hecho es que él conocía perfectamente que Gauguin había sido quien había entronizado esto en la pintura moderna, que Gauguin ha utilizado, les ha prestado a sus tahitianas el aire de unas yogis o yoginis, no sé cómo se dirá, más o menos meditando o ensoñando en la postura en variantes del loto. Pero fíjense además en otro detalle que toma prestado de Gauguin. En la asociación del desnudo femenino central, les he dicho antes que en Gauguin la anatomía manda sobre la composición, y eso pasa un poco aquí. La anatomía es un core, un núcleo, un corazón, a partir del cual, en torno al cual se desarrolla una composición. Pues en torno a eso, ¿qué despliega Franz Marc? Un juego de animales heráldicos, de siluetas planas, de animales, digamos, como nobles, como legendarios. Y eso es exactamente lo que había hecho Gauguin con este perro del primer término, que es un perro también heráldico, ¿no? Un perro también plano y como... Cézanne y Gauguin. Hemos visto como su diálogo, con alguna interferencia ya de Matisse. La gran campanada, no obstante, de Matisse en este terreno del desnudo la daría con esta obra, con el desnudo azul, recuerdo de Biskra. Como Pechstein, bueno, el desnudo azul se expuso en el Salón de los Independientes de 1907. Como Pechstein llegó a París en diciembre del año 7, como les he dicho antes, no pudo ver en el salón esta pintura, no pudo ver el Salón de los Independientes de esa primavera. Pero el desnudo azul parece que sí estuvo en una expo Matisse que se hizo en la Galería Cassirer de Berlín en enero de 1909. O sea que después de todo sí debió de verlo. Todo el mundo está de acuerdo y además eso, la exposición del año 9 está más cerca de ese desnudo mujer, Lotte era la mujer de Pechstein, que se ha perdido y del que de todas formas se puede colegir por la foto lo dependiente que era de la pintura de Matisse. Bueno, la pintura de Matisse causó un escándalo formidable, porque era como un atentado contra todos los principios de la belleza en el desnudo y contra toda la tradición de las odaliscas en reposo del arte francés. Como saben ustedes, la odalisca recostada en el arte francés en particular, pero en el arte occidental en general, es un icono tan sagrado, casi diría, extremando la comparación, como la imagen de la Madonna, como la imagen de la Virgen María. Es otro arquetipo femenino, pero es intocable. Y el que Matisse atentara contra él de esta manera tan ofensiva, porque en primer lugar el cuerpo está como descoyuntado, porque es un cuerpo andrógino, porque es un cuerpo que a ratos parece masculino y a ratos femenino, porque está como corregido sin acabar de corregir, porque aquí Matisse ha optado por la solución, se ha pasado al campo césaniano. Se ha pasado al campo césaniano porque fíjense
que esa cadera desproporcionada, proyectada hacia el exterior, tiene el sentido de encajar con la palmera. Está ajustando la anatomía a un sistema de ecos en la composición. Está planteando la anatomía como una derivada de la composición que quiere para el cuadro. No hay que olvidar que 1907 es el año de las Demoiselles. Matisse y Picasso están en un concurso secreto, uno contra el otro, rivalizando, seguramente más Matisse contra Picasso, a ver quién hace el atentado más horrible contra los cánones de belleza occidental, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace Pechstein con eso? Pues, en mi modesta opinión, lo debilita, porque Pechstein erotiza todo lo que toca. Y el desnudo azul era un icono antierótico. Los desnudos cesanianos y algunos desnudos matisianos, a pesar de la reputación que tiene Matisse de pintor erótico, algunos desnudos concretos, como el desnudo azul, son un atentado contra los estereotipos de lo que el erotismo en arte sería en Occidente. Y Pechstein reconstruye el atractivo de la figura y crea como un poco una pin-up salvaje, ¿no? Una pin-up un poco tosca, un poco bruta, pero una pin-up, no obstante. Entonces, en mi opinión, Pechstein, que era un pintor muy hábil, no comprendió hasta qué punto, y es difícil de comprender, el gesto del desnudo azul de Matisse. El propio Matisse, con los años, domesticaría su desnudo azul, haciendo infinidad de odaliscas que no son ya de ruptura, que no son ya una bofetada al gusto del público. Lo hizo en muchos casos a través de esta figura que creó al mismo tiempo que el desnudo azul, que es la figura de Aurora, porque tiene una inspiración en Miguel Ángel y que es una traslación a las tres dimensiones de ese desnudo exagerado, descoyuntado, de gran brazo y gran cadera del desnudo azul. Pero fíjense que, claro, al introducirlo en esta atmósfera increíble, maravillosa, de calma, reposo, ¿no? Y voluptuosidad, como él decía, la escultura, que además Matisse cultiva la ambigüedad. ¿Se trata de una escultura o se trata de una figura de verdad, de un desnudo de verdad? Pues todo se transfigura. Siempre he pensado que nuestra acuarela de Macke, de nuestra colección, de esa mujer en un diván, era un producto de pinturas como este Peces y escultura de Matisse. Ustedes saben que August Macke, uno de los afines al Jinete Azul, viajó a Túnez con Paul Klee y Louis Moyet en la primavera de 1914. Y bueno, hicieron ahí una serie de piezas maravillosas en las que trabajan, experimentan con el color y con la construcción del cuadro. Siempre se ha dicho que en esos cuadros está muy presente la influencia de Delaunay, de las ventanas de Delaunay, y es verdad, pero no hay que olvidar lo importante que había sido, seguro, para Macke, el haber estudiado las pinturas de Matisse, de Tanger, de 1912, que las había visto en París poco antes, en 1913. Entonces, a mí me parece casi una versión de Matisse. Y volvemos con ese cuadro de Matisse, volvemos, y estoy ya acabando, a los interiores, a los desnudos en interiores. Fíjense que nuestros bañistas han estado en la mayor parte de mi exposición, han estado al aire libre, dentro de esa concepción expansiva, eufórica del primer expresionismo, del cultivar el nudismo en los lagos de Moritzburg, en las playas del norte, del Báltico. Pero el desnudo en el interior jugó también un papel muy importante en el expresionismo desde el principio.
Es verdad, al comparar el turbante rojo de Pechstein con este estudio de desnudo de Matisse, es verdad que la afinidad puede venir determinada en primer lugar por el hecho de que esta es casi una postura académica convencional. La señora que posa, el desnudo frontal de la señora que posa con una mano sosteniendo un paño, como las estatuas antiguas, un poco es una pose de academia. Pero es que no es solo la pose, sino el acompañamiento del mueble en un lado y, sobre todo, el modelado del desnudo, que es, por otra parte, más bien cesaniano, que ha adoptado Matisse en esta figura, Pechstein lo ha seguido. Bueno, es un momento, casi diría, clasicizante de la emulación de Matisse. Aquí la cadena Cézanne-Matisse-Pechstein deriva, en un sentido distinto al del desnudo azul, en un sentido hacia los clásicos. Y nuestra penúltima protagonista es una famosa pieza de la colección del museo, el desnudo de rodillas ante un biombo, que tenemos en la primera sala de la exposición. Es un cuadro que siempre me ha fascinado por lo indescifrable de la postura. Aunque en teoría en el título dice desnudo de rodillas, a veces parece que está sentada, a veces parece que se está incorporando y podría ser incluso que estuviera de pie avanzando, caminando. Vamos a verlo. Pero esa ambigüedad postural puede servir también para ver hasta qué punto en el expresionismo hay una convergencia de cosas que vienen de diferentes sitios, de momentos muy distintos del arte francés que estamos considerando. Lo primero que pensé fue que me recordaba, por alguna razón, al famoso retrato del amante de Gauguin, Ana la Javanesa. La adolescente salvaje por excelencia, entronizada, porque literalmente es una especie de trono, la señora que luego huyó y se llevó no sé cuántas cosas del estudio, la mujer como un poder a la vez seductor y hostil, todos los fetiches patriarcales y pervertidos que quieran enumerar están en el retrato de Ana la Javanesa, y algo de Ana la Javanesa me parecía que había en el desnudo de rodillas de Kirchner, por lo menos en esa postura casi en jarras de los brazos de Ana la Javanesa, que es una postura de seguridad, de afirmación de la mujer. El mismo desnudo frontal siempre es afirmativo, pero en este caso más, ¿no? Pero luego Kirchner despierta también, a mi modo de ver, asociaciones con figuras contemporáneas de Matisse. Con el desnudo con paño blanco, que es como que evoca a su vez a Miguel Ángel, a los desnudos de la Capilla Medicea, que parece que se están deslizando, ¿no?, sobre su soporte, y más aún a la figura decorativa. Yo plantearía que la figura decorativa de Matisse estuviera emparentada con Ana la Javanesa, o que a Matisse le hubiera llegado una reminiscencia de Ana la Javanesa, porque se trata de nuevo de una señora que dice: aquí estoy yo, que se presenta ante el espectador con un aplomo y un empoderamiento, como se dice ahora, tremendo. Y es un ídolo exótico, o sea, es una señora que viene del mundo de allá, del mundo salvaje, ¿no? En algún sentido, también Picasso se aventuró en la representación de la mujer como el otro, como un poder oscuro que viene de no se sabe dónde, pero no lo hizo sometiéndose a las convenciones muy caducas ya de la estética de fin de siglo, del exotismo finisecular, sino que lo hizo, por ejemplo, con la dríada, en la línea de destruir el canon de belleza occidental y presentar a la mujer como una
salvaje en el sentido literal de la palabra, como un poder salvaje en el sentido literal. Bueno, pues también hay algo en Kirchner, quizá menos que de Gauguin, pero también hay algo en Kirchner de la dríada. Y he traído ese desnudo sentado, uno de los muchos estudios de una figura sentada de Erna que hizo Kirchner en el año 12 para buscar una transición, un puente, y para mostrarles cómo lo que les decía antes de que esta figura está arrodillada, pero se parece, a veces me parece como si estuviera sentada en algún sitio, pues bueno, esa no es una idea tan absurda, porque hay una similitud con estas figuras que están sentadas en el sofá. Nuestro último toque, inesperado, nuestra última pintura, inesperada. Terminamos con una imagen de bañistas de Kirchner, como habíamos empezado este segundo bloque. Empezamos con los bañistas aglomerados de Morisburg y terminamos con estos bañistas aglomerados en un contexto muy distinto. Para evitar la conscripción, el reclutamiento en infantería, el reclutamiento obligatorio en infantería, Kirchner se alistó en la primavera de 1915 como conductor de artillería, ¿no? El repertorio de las cosas que la gente hacía para evitar, naturalmente, el mayor peligro es infinito. Bueno, Kirchner también intentó, por ejemplo, simular una psicosis a base de intoxicarse con alcohol y con drogas, lo cual le funcionó a veces. El problema de estos experimentos es que a veces funcionaban demasiado bien y la psicosis simulada terminaba siendo una psicosis de verdad, ¿no? Pero en septiembre de 1915, después de estar desde la primavera allí, sufrió una crisis nerviosa grave y fue licenciado temporalmente, pasó un tiempo internado y fue licenciado, por lo menos temporalmente, y pudo volver a Berlín. La pintura Das Soldatenbad y la fotografía que la acompaña aquí son de ese momento, de cuando él acaba de ser licenciado, y encarnan todo el horror de la experiencia de las trincheras, en el que no me voy a detener, obviamente. Lo interesante de la fotografía de él en el estudio, en la que con esa capacidad para la mascarada de los expresionistas se ha disfrazado de sí mismo como soldado, es que además tiene al fondo lo que parece la primera versión o uno de los primeros estadios de la pintura de los soldados. Fíjense que en la caldera, la caldera en la que este soldado está introduciendo el combustible para calentar el agua, está aquí y la cabeza del soldado se ve ahí. Y además hay una cosa muy interesante de esta foto. Cuando vi esta foto, que está muy borrosa, en la abertura de la caldera, en torno a la figura del soldado inclinada, es como el aura de un santo. Y pensé, es un santo bizantino. Es un santo bizantino esta figura encorvada. Bañistas y bañistas. Vamos de los bañistas extáticos, orgiásticos de Morisburg a estos bañistas, o no sé cómo se dice a la gente que se ducha, en vez de bañistas, pues duchadores o duchados bajo la mirada inquisitiva del suboficial, supongo, ¿no? Del sargento. Me van a decir que exagero, pero esto no me lo he inventado yo. Se ha comparado la pintura de Kirchner con las de Moiselle d'Avignon. Se ha comparado, incluso se compara en la muy bien confeccionada ficha de la venta de Sotheby's New York de 2018. Ustedes saben, yo vi esta pintura hace años en el Reina Sofía en una exposición del Guggenheim, cuando formaba parte todavía del Museo Guggenheim. Y me impresionó, es lo único que recuerdo de esa exposición, me impresionó muchísimo. Es una pintura grande, de 140 por 150, y inmediatamente le recuerda a uno las cámaras de gas, ¿no?
Entonces, pero produce un impacto en sus propios medios artísticos verdaderamente insuperable, inolvidable. Después, lo que ha sucedido, la pintura había pertenecido a un famoso galerista judío alemán, Flechtheim, que fue el gran galerista, coleccionista de los expresionistas alemanes, pero que tuvo que huir de Alemania, por supuesto, y la obra fue vendida bajo condiciones pues, indecentes a un marchante y a un coleccionista nazi. Entonces, la pintura ha sido devuelta por el Guggenheim y por eso se vendió en Nueva York hace 2 años, algo más de 2 años, ¿no? ¿Qué hay en común con las Demoiselles d'Avignon? ¿Por qué las Demoiselles d'Avignon? Bueno, las Demoiselles d'Avignon, primero, me gustaba terminar con ellas porque cierran el ciclo de la exaltación de la belleza convencional, el desnudo, en particular el desnudo femenino, que hemos estado siguiendo. Un proceso que había comenzado con Cézanne y termina aquí. Son como la consecuencia lógica también del desnudo azul o de la dríada. La dríada es un accesorio de las Demoiselles, ¿no? En el camino hacia el cubismo, pero en el camino hacia el cubismo se está demoliendo el edificio de los cánones occidentales. Pero en concreto, aparte de esta relación general, aparte de que Kirchner esté en este momento empeñado también en esa empresa de demolición, es que hay figuras concretas, como la del suboficial, que guarda una relación con esta figura tenebrosa, que es un poco voyerística, que está como viendo desde dentro, mirando desde dentro a sus compañeras y que tiene la cara literal de una máscara africana. O bien se ha equiparado al soldado que está inclinado y que yo les decía que me recordaba un santo bizantino de pronto, se lo ha equiparado con la figura en cuclillas. O sea, precisamente las dos figuras que se suelen considerar más extremas de la composición de Les Demoiselles son las que ha incorporado junto a ese repertorio de los pobres soldados desnudos, expuestos, enflaquecidos, se les nota las costillas, bastante sexualizados y apretujados en un espacio claustrofóbico en el que la vida es completamente irrespirable. Exactamente la antítesis de nuestro punto de partida al exponer esta evolución del género de los bañistas. Muchas gracias. No sé si tenemos turno de preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Hay alguien que está con el chat por si hay alguna pregunta? Guillermo. Sí. Sí. No. Solo palabras de agradecimiento y de felicitación. De momento nadie ha lanzado ninguna pregunta, ¿vale? Vale, gracias, Leticia. Bueno, pues si no hay preguntas, muchas gracias y hasta la próxima.